con nuestras hermanas Raquel Roncancio y Nara Palacios. Y ahora le damos la bienvenida. Primeramente le damos las gracias a todos los que sirven durante la cena. Bienvenida, alabanzas y cabina, y le damos saludos a todos los que nos acompañan a través de Radio Planeta en vivo. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro hermano Henry Roncancio, que nos traerá el mensaje de Jesús en el día de hoy. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Art, por tu presentación y enviar a nuestros niños a la clase bíblica, ¿verdad? Que siempre lo aprovechan bastante. Gracias a todos ustedes que se dieron cita aquí en esta mañana para venir a adorar juntos. Y pues es un privilegio, es un placer poder estar aquí con ustedes. Muy contento de estar esta mañana con ustedes y verlos una vez más. Bienvenido, Adrián, ¿verdad? Que es la primera vez que vienes, bienvenido. Ojalá que continúes viniendo también. La sobrina de nuestra hermana por allá que viene la primera vez, bienvenida. Bienvenidos a todos. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada no pudimos terminar el mensaje porque se hizo tarde, ¿no? Así que vamos a continuar hoy con el mensaje de la semana pasada. El problema es que solamente nos faltó una transparencia. Así que nomás tenemos una transparencia para el mensaje de hoy. Lo vamos a hacer en honor a los cumpleañeros en el día de hoy, que vamos a terminar corto para los cumpleañeros de esta semana. La hermana Julia, Oscar Mejía están de cumpleaños, ¿verdad? Entonces, felicidades. Pues vamos a ver, a veces una transparencia puede ser larga, ¿verdad? Acuérdense ustedes que estamos hablando aquí los domingos, por 2 domingos consecutivos, estuvimos hablando acerca de la esencia de la enseñanza de Cristo y la esencia de la enseñanza de Cristo respecto a la iglesia. Y no pasemos por alto este versículo, que lo conocemos, algunos hemos citado de memoria, ¿verdad? Pero estamos tratando aquí de comprenderlo desde una visión un poquito nueva. No lo pasemos por alto, repasemos este pasaje, tengámoslo en mente, porque es realmente la esencia necesaria para poder vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. Oscar decía esta mañana en la cena del Señor, Dios lo que quiere es que vivamos en paz, y todos queremos vivir en paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Cuando no tenemos paz en nuestra vida por X o Y razón, nos alarmamos, ¿cierto? Y empezamos a buscar soluciones y nos sentimos muy incómodos. ¿Qué maluco es no sentirse en paz? Por ejemplo, mañana que es día de impuestos, Oscar, la gente no se siente en paz, ¿verdad? Porque, pero ojalá que fuera nomás la cuestión de los días de impuestos. A veces nos pasamos toda la vida, pues, no teniendo paz. No tenemos paz con nosotros mismos, no tenemos paz con nuestra familia, no tenemos paz con la iglesia, no tenemos paz con el mundo donde vivimos. A toda hora estamos enemistados. Así no se debe vivir. Cristo vino, la cena del Señor que conmemoramos ahorita hace un momentito, es por excelencia una conmemoración de la paz. Él vino para hacer la paz entre nosotros, para darnos paz con Dios, para darnos paz unos con otros, para que podamos disfrutar y sentir y gozar de la paz y de la tranquilidad que debe brotar de nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos tener esa paz? Decía Oscar, no es tan fácil. No es tan fácil, porque para poder tener esa paz, para poder tener ese éxito en la vida cristiana, para poder aprovechar al máximo la vida que Dios nos ha ofrecido, debemos aprender a vivir, como dice Jesús, en el amor. Primer mandamiento es: oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hay que aprender a hacerlo para poder tener esa paz. El segundo mandamiento, que tiene que ver con lo que somos nosotros como iglesia, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir hacer iglesia? ¿Qué quiere decir ser iglesia? ¿Qué quiere decir que pertenecemos a una iglesia? Hombre, que estamos en el proceso de aprender a poner en práctica el mandamiento del amor al prójimo. Eso lo empezamos a considerar la semana pasada. El ejemplo de la iglesia en Jerusalén, de la iglesia naciente en Jerusalén, es tremendo, porque aquellas personas estaban unidas siempre, en comunión unas con otras, esforzándose en el amor.
no solamente para ellos, el amor hacia la gente de afuera. Dice la Biblia que tenían el favor de todo el pueblo. La gente de repente no les gustaba mucho lo que predicaban estos cristianos, pero ellos podían ver que en su vida había una diferencia y todo el mundo decía, mira, qué bonito, qué bien que viven estas personas y cómo nos tratan a todos y cómo están entregados por nuestra comunidad, y sentían ese aprecio y ese amor palpable, ¿verdad?, en la iglesia del primer siglo. Entonces, si queremos ser iglesia, si queremos ser una buena iglesia, si queremos ser una iglesia verdadera, como decía nuestro hermano Oscar también en la mañana, necesitamos aprender a vivir en el amor. No somos una iglesia verdadera simplemente porque nos reunamos los domingos, o simplemente porque no tengamos cierto nombre, o simplemente porque leamos de vez en cuando la Biblia. No, somos una iglesia verdadera porque vamos aprendiendo a vivir esa realidad del amor. Entonces, no pasemos por alto estos versículos y lo crucial y lo importante que es aprender a vivir en el amor. Acordémonos que cuando estamos viviendo en el amor, no estamos viviendo solamente para nosotros, estamos viviendo también para la gente de afuera. Hay personas allá que no son cristianas, hay personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, hay personas que no saben vivir en paz, y hay personas que necesitan escuchar el mensaje, el evangelio. Vamos a extender nuestro amor, nuestra caridad, nuestro sentimiento y nuestra actitud hacia aquellas personas. Pero hoy, para concluir el mensaje, como comenzamos la semana pasada, queremos hablar de 4 principios que guían la práctica del amor. Ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo se vive en el amor? ¿Qué quiere decir eso de vivir en el amor? ¿Qué si no me nace? De repente hay personas aquí que pues no me nace amarlo, o de repente hemos tenido fricción. Pues ¿cómo, si somos humanos, cómo no vamos a tener problemas y fricciones entre nosotros? A mí no me gusta, ya no me gusta aquella congregación porque tuve ciertas fricciones, hay ciertos hermanos ahí que tuvimos problemas. Hermano, los seres humanos vamos a tener fricciones y vamos a tener desavenencias y vamos a tener dificultades entre nosotros, porque es la naturaleza del ser humano. Cuando tú te casas, ¿verdad?, con tu cónyuge, muy enamorado, muy feliz, mira, es la persona ideal, nunca nos hemos peleado. No, a veces los novios andan de peleas y peleas, como quiera se casan. Yo no sé para qué se casan, si durante el novio estuvieron peleando todo el noviazgo y ahora se casan. ¿Qué van a esperar? Pues va a haber conflictos. Pero es que la naturaleza del ser humano, tenemos conflictos. La cuestión es que superemos esos conflictos a través del amor. 4 principios que guían la práctica del amor. ¿Cómo se pone en práctica eso del amor? No echemos en saco roto estos 4 principios que son fundamentales, son claves, son muy importantes. El primero es que el marco del pensamiento cristiano es nosotros, en vez de yo. Este principio puede sonar un poco raro, ¿verdad? Así como está expresado ahí puede sonar un poquito raro, pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que entender. Hoy hablaba, el hermano Oscar en la mañana en la clase, hablaba de que la lectura, en la época del Nuevo Testamento, la lectura de la Biblia se hacía en comunidad. O sea, como mucha gente no sabía leer, como mucha gente no tenía la Biblia, hoy en día todo el mundo tiene una Biblia, todo el mundo, es más, muchos de ustedes ya están usando celulares, tienen la Biblia, la hermana Blanquita ahí tiene su Biblia en el celular, está mirando los versículos en el celular. Hace mucha gente que ya tiene su Biblia en el celular. Entonces, como hay tanta disponibilidad y tanta gente tiene acceso a la Biblia, pues cada quien puede leer la Biblia solito. Pero no era así en el Nuevo Testamento. En la época del Nuevo Testamento se leía la Biblia en grupitos, en grupo, para que todos disfrutaran, y la gente iba, los que no tenían, imagínense ustedes los que no tenían Biblia y que no podían leer la Biblia en sus casas, iban con la ansia, con el deseo, con la expectativa de escuchar lo que se iba a leer, ¿verdad?, en la asamblea. Entonces, el ambiente, el marco de pensamiento del Nuevo Testamento es nosotros. Y este es un problema bien grave porque vivimos en una época, en un siglo y en una cultura donde el comienzo del pensamiento y el marco de nuestro pensamiento es yo. Todo lo que hacemos aquí en este mundo, en este momento, aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, y en nuestra época, todo lo que hacemos es pensando en mí. Yo quiero comer mejor, yo quiero vivir mejor, yo quiero paz para mí, yo quiero que me trate bien mi mujer, yo quiero que mis hijos se porten bien, yo todo el tiempo. Y siempre pensamos en yo. Y cuando nos toca pensar en nosotros nos cuesta un trabajo tremendo, ¿no? Digamos lo que digamos, pero a nosotros nos cuesta trabajo pensar en nosotros.
Queremos pensar primeramente en mí. ¿Qué es lo que me va a satisfacer? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cómo garantizo mi futuro? ¿Cómo ahorro lo suficiente? Es decir, todo el tiempo estoy pensando en mí y en mi vida, en mi futuro, y a veces nos cuesta trabajo inclusive pensar hasta en nuestra familia. No podemos pensar en nosotros ni siquiera con el cónyuge. Cada quien por su lado. La esposa con su lado con sus cosas, el esposo por su lado con sus cosas. Si una pareja no es capaz de pensar en términos de nosotros, ¿ustedes creen que una iglesia va a poder pensar en términos de nosotros? Muy difícil, muy difícil. Pero es que esa es la práctica del amor, es lo que nos enseña Cristo. ¿Saben qué? Salgámonos de esos parámetros de egoísmo, salgámonos de ese yo todo el tiempo y empecemos a entender lo que significa vivir nosotros. Yo no soy solo, soy nosotros. Vivimos en comunidad con otros. Miren ustedes lo que nos dice, por ejemplo, Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Un pasaje muy conocido, pónganle cuidado. Dice, Jesús les enseñaba a los discípulos a orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos cada día. Y luego dice, y perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Se dio cuenta usted? ¿Cómo Jesús nos enseñó a orar? Todo el tiempo nosotros. Padre nuestro. No es Padre mío, pero nosotros estamos acostumbrados a decir, ay Dios mío, ay Padre mío, ve que necesito. Pues si tú necesitas, y el que está sentado al lado tuyo, ¿qué necesita? Cuando ores, no pidas solamente por lo que tú necesitas, no pidas solamente por tus problemas, piensa en lo que necesita el vecino que está sentado al lado tuyo. Piensa en lo que necesita tu comunidad. Hoy decíamos en la clase, piensa en lo que necesita el viejito. Las necesidades de los viejitos, como su servidor aquí, son muy diferentes a las necesidades de los niños. Y eso que no estamos todavía tan viejitos. Imagínense, entre más viejitos, más necesidad, otro tipo de necesidades. Cuando dice Padre nuestro, está diciendo, ¿Padre de quién? Padre de nosotros. Échate un vistazo. Tenemos un problema nosotros en la forma en que tenemos organizadas nuestros edificios, ¿verdad? Porque no tenemos la oportunidad de echar un vistazo alrededor y mirarnos a nosotros. Nos miramos nomás la espalda, la cabeza de cada quien, ¿verdad? Estamos sentados así en hileras, pero ¿qué tal que estuviéramos sentados aquí, ¿verdad? Y digamos, echamos un vistazo, mirémonos a todos. Yo sí tengo la oportunidad de mirarlos a todos, ¿verdad? Echamos un vistazo y miramos a todos y pensemos las necesidades de aquel, las necesidades del otro, las necesidades del joven, del anciano, y oramos en esos términos. Padre nuestro que estás en los cielos. Es fundamental, ese es un cambio total de manera de pensar que Dios nos desafía, y es que hay que aprenderlo porque no estamos acostumbrados. En este mundo estamos acostumbrados a pensar en las necesidades personales de cada uno, ¿verdad? Miren ustedes lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 18 también. Miren lo que dice Cristo. Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo, pueden orar por eso. Mi Padre que está en los cielos se lo dará, porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. ¿Ven ustedes lo que Jesús está diciendo aquí? Para que pasen cosas, para que haya milagros, para que haya crecimiento y para que haya esa paz de que hablábamos, para que haya esa vida, para que haya esa efervescencia cristiana, hay que ponerse de acuerdo. Si por lo menos 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Pero qué difícil es ponerse de acuerdo. A veces no quisieron ni siquiera hablar, no queremos ni siquiera hablar porque sabemos que cada vez que hablamos vamos a salir en desacuerdo. Yo mejor no digo nada porque cuando hablo voy a salir de pleito, pues mejor me quedo callado. Pero no, Jesús dice, es que tenemos que aprender a vivir como nosotros. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y luego añade más, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, o 4 o 5, o 10 o 20 o 100. Cuando están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso no quiere decir que Dios no esté presente en todo momento. Y cuando estás tú solo en tu cuarto, cerrada la puerta, orando a tu Padre que está en lo secreto, ahí está Dios contigo también.
Pero de una manera especial, Dios está con nosotros cuando estamos unidos. Dios quiere formar parte de nuestro grupo, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Dios quiere formar parte de nuestra familia. Nosotros a veces queremos, no, yo oro por mi lado, yo oro solito, y cada quien ora por su lado. Y bueno, está bien que ores por tu lado, pero no solamente debes orar por tu lado, debes aprender a orar también en la comunidad. Ora con tu familia. Ora con la iglesia, únete en oración, porque donde estamos reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de nosotros. Dios, Jesús, valora nuestra comunidad. Entonces, ¿cómo se pone en práctica el amor? Para poner en práctica el amor tenemos que hacer un cambio en nuestra mente, tenemos que hacer, algo hay que hacer, mover algún switch ahí en el cerebro, alguna cosa, para poder hacer un cambio, ¿cierto? Y en vez de estar pensando en yo todo el tiempo, necesitamos aprender a pensar en nosotros. Muchas cosas diferentes pueden pasar en nuestra vida cuando empezamos a pensar en nosotros, en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestra asamblea, en nuestra iglesia, en nosotros como miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, 4 principios. Primero, hay que cambiar ese marco de pensamiento. El segundo principio, ustedes lo conocen muy bien, es la famosa regla de oro en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, traten a los demás, muy sencillo, muy fácil. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley y la enseñanza de los profetas. Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Entonces la regla de oro quiere decir que consideres al otro, considere sus preferencias, considera sus necesidades, considera lo que al otro le gustaría y trata positivamente al otro de la forma en que a ti te gustaría que te traten. ¿Te gusta que la gente te salude bien? Hombre, pues saluda bien a la gente. ¿Te gusta que la gente te dé un abrazo? Pues abraza. ¿Te gusta que las personas se preocupen por ti, que cuando estés en alguna necesidad, cuando tengas algún problema, te ayuden? Pues ayuda. Trata a los demás como tú quieres que te traten a ti, dice Jesucristo. Un principio fundamental. Y dice Cristo, esa es la enseñanza de la ley, esa es la enseñanza de los profetas. Eso es lo que significa ser iglesia. Iglesia es para aprender a tratar a los demás positivamente como nos gustaría que nos traten a nosotros. La otra cara de la moneda es interesante también. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Uno es positivo, el otro es negativo, ¿no? Haz con el otro lo que tú quieres que hagan contigo, pero no le hagas al otro lo que no quieres que hagan de ti. ¿No te gusta que te hablen golpeado? Pues no hables golpeado tú tampoco. ¿Cómo sería importante que los muchachos aprendieran eso, verdad? ¿Verdad, hermana Rosy? ¿No te gusta que te hablen golpeado? Pues no hablas golpeado tú tampoco. ¿Te gusta que te hablen con cariñito? ¿Te gusta que te hablen con amor? Pues habla con cariño, habla con amor, habla con dulzura, porque tú debes tratar al otro como quieres que te traten. Y no quieres hacerle al otro ni darle al otro lo que no quieres para ti. Es un principio sencillo. Eso es ser iglesia, 24 horas al día, donde quiera que estés. Dentro aquí de la congregación y fuera de la congregación hay que aprender a vivir en el amor. Por eso Jesucristo decía, el segundo mandamiento es fácil de decir, pero no fácil de hacer. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. Ser iglesia quiere decir aprender ese secreto de amar al prójimo, así siguiendo la regla de oro. Yo creo que los padres de familia haremos bien si le enseñamos desde chiquito a los niños la regla de oro, ¿no? Tú tienes que tratarnos a nosotros como padres, como quieres que te tratemos a ti. Esa es la regla de oro, es un principio que hay que enseñar. ¿Por qué? Porque eso significa vivir en el amor. Pero claro, no solamente entre padres y hijos, entre nosotros como cristianos también. Haz todo lo que puedas, todo lo que tú quieras que los otros hagan contigo, hazlo tú. Y lo que no te gusta, mire que sería interesante un ejercicio un buen día de estos. Hazte una lista de todas las cosas, a lo mejor esta tarde, háganse ustedes una lista en la casa de todas las cosas que no les gusta que la gente le haga. ¿No? La hermana Marisela va a poner ahí, no me gusta que no me contesten en las llamadas de teléfono, ¿verdad? Todas las cosas que no les gusta que la gente hagan con ustedes.
y luego digan, bueno, entonces si esto no me gusta que la gente haga conmigo, yo tampoco voy a hacer con la gente. ¿Cuántas entradas van a estar en esa lista? A lo mejor unas pocas, a lo mejor un montón. Pero esa es una forma en que podemos poner en práctica el principio del amor al prójimo. Entonces, hemos visto dos principios bien fundamentales, son 4, no más. Primer principio, hay que cambiar el marco de pensamiento, decíamos. Dejar de pensar en yo, pensar en nosotros. Segundo principio, hay que seguir esa regla de oro, fundamental, crucial, hay que seguir esa regla de oro, ponerla en práctica sin falta. El otro principio es bien interesante. El otro principio quiere decir que trates a tu prójimo como tu semejante. Hay unas versiones que traducen, en vez de decir prójimo, traducen trata a tu semejante. Es interesante, porque nosotros a veces pensamos que tratar al prójimo como amar al prójimo como a mí mismo quiere decir, así como yo me amo mucho, entonces yo amo también al prójimo. Me amo primero yo y amo al prójimo. Es más, hemos hecho toda una teoría de esta y decimos, no puedo amar, tengo que amarme a mí mismo. No puedo amar a otros si no me amo a mí mismo, que la Biblia dice que tengo que amarme a mí para poder amar al prójimo. Entonces tenemos un pretexto, una excusa para amarnos más, ¿no? No, pues es que yo no puedo amar porque no me amo a mí mismo, me voy a seguir amando. Entonces me sigo mirando al espejo, me sigo cuidando, me sigo regalando cosas porque tengo que amarme a mí mismo con la esperanza de que un día pueda amar al prójimo. No, así no es la cosa. ¿Qué tal si Jesús, en vez de decir ama al prójimo como te amas a ti mismo, Jesús estuviera diciendo ama al prójimo porque es como tú mismo? Ama al prójimo porque es parecido a ti. Ama a tu vecino, ama a tu amigo, ama a la gente alrededor porque ¿sabes qué? A fin de cuentas es lo mismo que tú. Es tu semejante, es parecido a ti. Miren lo que dice Levítico 18:33. Dice, no maltraten al inmigrante. Ustedes, no maltraten al inmigrante que vive entre ustedes. Trátenlo como a un ciudadano más y llámenlo como a sí mismos. ¿Por qué? Porque ustedes fueron inmigrantes en Egipto. Porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Y ves lo que quiere Dios? Traten al inmigrante bien. ¿Por qué? Porque ustedes se parecen a Él. Ustedes también fueron extranjeros. Le dice Dios a los israelitas, ¿no? Este es un mandamiento que Dios le dio a los israelitas cuando entraron a su tierra prometida, iban a ser su nación. ¿Cómo vas a tratar a la gente que llegue nueva a tu nación? ¿Cómo vas a tratar al inmigrante, a la persona que no es ciudadano de tu país? Le dice Dios a los israelitas, trátenlo recordando que ustedes también fueron inmigrantes. O sea, ¿qué diferencia hay entre el inmigrante nuevo que llega a tu país y tú? Los seres humanos, hermanos, nos fascina hacer diferencia. Nosotros pensamos que somos muy diferentes, ¿no? Especialmente aquí, en un mundo así tan individualista y tan egoísta como el que vivimos nosotros, y diferentes, todos diferentes, ¿no? Los muchachos, los niños, los jovencitos nos ven a nosotros, ¿verdad? Hermano Hermilo, nos ven a nosotros y dicen, no, ya así viejitos, piensan tan distinto, son tan diferentes, no se puede comunicar uno con los viejitos, dicen aquí los muchachos, ¿no? Porque son totalmente diferentes. ¿Cuál diferencia? En el fondo somos la misma cosa, somos los mismos. ¿No? ¿No les ha pasado a ustedes que ven a una persona así como extraña, de una nacionalidad distinta, una mujer así cubierta? Ay, esas personas tan raras, decimos, ¿no? A esa mujer tan rara, esas culturas tan extrañas, ¿no? Hombre, hermano, ¿qué tiene de extraño? Es muy parecida. La persona que tú ves así, toda vestida, toda disfrazada, toda rara, o con un color de piel diferente o lo que sea, es muy parecida en el fondo a ti. Los seres humanos somos muy parecidos, sufrimos igual, lloramos igual, tenemos los mismos tentaciones o pecados. ¿O usted cree que los pecados de esa persona, las tentaciones de esa persona son diferentes a los suyos? Básicamente son las mismas tentaciones. El orgullo es el mismo. Aquella persona que tú ves es muy parecida porque tú eres orgulloso y él también es orgulloso, o ella también es orgullosa, es la misma cosa. Las tentaciones son iguales. Hay gente, por ejemplo, que no le gustan ciertos tipos de comida, ¿no? Ay, eso tan raro, ¿no? Ver una comida, eso tan raro, a mí no me gusta. ¿Quién sabe qué será? Mire, si una persona en el mundo se la puede comer, quiere decir que tú también te la puedes comer. Ese es mi criterio en la comida y me ha funcionado muy bien. ¿Sí? Si hay una persona en el mundo que puede comer eso y no se ha muerto, yo también me lo puedo comer.
Sí. Ahora, hermano, si fuera tan rara la comida, si fuera tan extraña, ¿quién va a comer eso? Pues entonces nadie se lo comería. Pero si hay todo un pueblo, si hay todo un grupo de gente que come la comida, pues debe ser bueno. Y póngalo en práctica y verá que en el fondo va a encontrar que todas las comidas son muy sabrosas, que son buenas. Entonces, no somos tan diferentes, hermanos. Hay la gente que viene y ve a los mexicanos sudando, ¿verdad? Comiendo chile. ¿Cómo pueden comer chile? Cosa tan extraña. Entonces, uno se acostumbra a todo, la lengua se acostumbra, ¿verdad? Y le encuentra luego el sabor a la cosa, ¿sí o no, hermana Marta? ¿Le encuentras el sabor? Y ya después tienes que hacer lo mismo. Entonces, somos parecidos, realmente somos muy parecidos. Y Dios quiere que entendamos que todos somos en el fondo parientes. Somos descendientes del mismo Adán, no somos de razas diferentes. Alguien se inventó la idea de las razas. ¿Razas humanas? No, si no somos caballos ni vacas para que nos llamen razas. Somos, sí, diferentes etnias, diferentes colores, diferentes costumbres, culturas, pero en el fondo todos somos del mismo Adán y de la misma Eva y tenemos las mismas características. Es más, nosotros a veces leemos de gente antigua, de la gente de la época de la Biblia, ¿verdad? No, mire qué tan extraños eran aquellos griegos y aquellos romanos. Extraños no tenían nada. Es igual que nosotros, tenían las mismas tentaciones, los mismos pecados, las mismas cosas. Entonces, estamos unidos en esa gran familia y tenemos que pensar que somos iguales. Colosenses 3, 13 al 14 dice, no se enojen unos con otros. Vea, no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos con otros. Cuando alguno haga algo malo, perdónenlo. Así también como el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante es que todos se amen unos a otros. El amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Dice, perdónense como Dios nos perdonó, o es que tú no tienes que te perdone. Tú no tienes necesidad de que nadie te perdone. Tú nunca cometes errores. A veces te pegas unas enojadas tremendas porque alguien cometió un error, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurre cometer ese tremendo error? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues mírate a ti mismo en el espejo y ahí vas a ver cómo es posible, porque tú haces las mismas cosas que criticas en los demás. Hace las mismas cosas que dices que no quieres perdonar al otro, es igualito eres tú. Somos iguales, somos semejantes. Por eso necesitamos ser considerados los unos con los otros. Necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Necesitamos ser comprensivos los unos con los otros. Dice por ahí el dicho que cuando estás apuntándole a una persona con el índice, hay 3 dedos que te están apuntando a ti. Porque tú eres lo mismo. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, Jesús está diciendo, ama a tu prójimo porque es parecido a ti. Considéralo. La próxima vez que se te ocurra criticar, juzgar, maltratar o decir, uy, qué raras esas personas, qué extrañas. Yo lo digo constantemente, qué raras personas, qué extrañas esas personas. La manera que se te ocurra decir extraño y raro, acuérdate que todos somos extraños y raros, ¿verdad? Somos iguales, somos muy parecidos. Hay una historia muy bonita que se la voy a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículos 1 al 15. Póngale cuidado, es una historia escondida en el Nuevo Testamento. Algunos de ustedes la habrán leído, algunos tal vez no. Pero se la voy a leer porque está bien bonita. Dice que Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y gobernó durante 16 años en Jerusalén. Y él no fue como su antepasado David, pues no hizo lo que le agradaba al Señor. Siguió el ejemplo de los reyes de Israel y llegó hasta el extremo de hacer imágenes de los Baales y a quemar incienso en el valle de Ben Hinnom y a sacrificar a sus hijos en el fuego. Esas costumbres extrañas, ¿verdad? Pero acuérdense que en el fondo no hay muchas diferencias. Copiando los pecados terribles de las naciones que el Señor expulsó del país cuando vinieron los israelitas. Y Acaz sacrificaba animales y quemaba incienso a los santuarios sobre las colinas, en los montes y bajo todo árbol frondoso. Debido a esto, oigan bien, debido a esto, el Señor su Dios lo entregó al poder del rey de Siria. Y los sirios lo derrotaron y se llevaron a muchos prisioneros a Damasco. Y también Dios lo entregó al poder del rey de Israel, que ocasionó una gran derrota. Pónganse ustedes a pensar aquí. Este rey, Acaz, el rey de Judá, empezó a hacer cosas malas. Y por la maldad que estaba haciendo, por los errores tan tremendos que estaba cometiendo, tuvo fracaso tras fracaso tras fracaso.
lo derrotaron en la guerra, llevaron gente prisionera. Es más, el reino del norte, Israel, también lo derrotó. De hecho, Pekah, hijo de Remalías, qué nombrecito que tenían aquellos extraños nombres, ¿verdad? Pero ¿cómo sonarán nuestros nombres a ellos? Pekah, hijo de Remalías, ¿cómo les parece? Roncancio. Extraño nombre, ¿verdad? Mató a Judá en un solo día a 120,000 soldados. Óigame usted, 120,000 soldados murieron en un solo día, debido a que ellos habían abandonado al Señor, el Dios de sus antepasados. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué tanta mortandad? ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanta derrota? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque se habían olvidado de Dios, se habían abandonado a Dios. Un guerrero de Efraín llamado Sicri mató a Meseías, el hijo del rey, y a Arricán, oficial encargado del palacio real del Caná, segundo en importancia después del rey. De entre sus hermanos de Judá, óigame, eran los hermanos. ¿Quiénes eran los que estaban haciendo estas matazones tan tremendas? Los propios israelitas. De las mismas tribus, del mismo pueblo. Estos eran los mismos. Ellos se habían dividido. Es como cuando en nuestros países se pelean los liberales, los conservadores, y uno está matando a su propio pueblo, están matando a sus propios hermanos, su propia sangre, su propia nación. Así estos estaban divididos, estaban matando los unos a los otros. Y los israelitas tomaron prisioneros a 200,000 personas de Judá, de sus hermanos, prisioneros a la misma gente de su pueblo, incluyendo ¿qué? Mujeres y niños y niñas. Todas estas familias, llore y llore por todo el camino, prisioneros. Además, se llevaron un enorme botín. Les robaron todo. Y miren ustedes el versículo 9, qué interesante. Un profeta del Señor llamado Obed. ¿Dónde está el hermano Obed? Está el hermano Obed. No está el hermano Obed, ¿verdad? Hoy que vamos a hablar de él. Un profeta del Señor llamado Obed, de ahí le pusieron el nombre a nuestro hermano, que estaba allí, salió al encuentro del ejército cuando regresaba a Samaria. Y les dijo, pónganle cuidado a las palabras de Obed. El Señor, Dios de sus antepasados, se enojó contra Judá y se los entregó en sus manos. Pero ustedes los han matado y con tal ferocidad que llegó hasta el cielo. Y ahora ustedes están pensando hacer esclavos a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Pero ¿acaso ustedes no son tan culpables de haber pecado contra el Señor tu Dios? Qué pregunta más tenaz. Ustedes se llevan a sus hermanos, los están acusando, los están haciendo esclavos, los están matando. ¿Y acaso ustedes no son iguales? ¿Acaso ustedes no han pecado tanto como han pecado ellos? Ahí está la esencia de la enseñanza de Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo que es tú mismo, que eres tú mismo. Ama a tu prójimo que se parece tanto a ti. Ama a tu semejante. Así que háganme caso y devuelvan a los prisioneros que hicieron entre sus propios hermanos, porque el Señor tu Dios está muy enojado contra ustedes. ¿Qué creen ustedes que hicieron estos judíos? Una cosa muy rara, porque los seres humanos somos tercos, pero esta gente hizo una cosa muy rara. Entonces Azarías, hijo de Joanán, Berequías, hijo de Miselemot, Ezequías, hijo de Salum, y Amasá, hijo de Hadlai, que eran jefes de Efraín, se enfrentaron al ejército que volvía de la guerra y les dijeron: no traigan aquí a esos prisioneros, porque eso nos hará culpables delante del Señor. Lo que ustedes piensan es aumentar los pecados y la culpa que ya tenemos. Y Dios está muy enojado contra Israel. Versículo 14. Entonces los soldados entregaron a los prisioneros el botín entre los oficiales y toda la asamblea. Y se designaron a algunos para que se hicieran cargo de los prisioneros. Y se designaron con la ropa y el calzado del botín, vistieron a los que estaban desnudos y les dieron de comer y de beber y los ungieron con aceite, y a los que estaban débiles los montaron en burros y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para devolverlos a sus familiares, y después se fueron a Samaria. Que les entró el mensaje, ¿verdad? Entendieron de repente esta gente lo que mucha gente hoy en día no entiende.
esta gente que ustedes tienen prisioneros ahí, que los desprecian, que los abofetean, que los consideran como basura, los consideran como objetos, como nada, ¿qué estarían pensando estos soldados hacer con estos prisioneros? Ya tenemos nuestros esclavos aquí, algunos ya le habrán echado la mirada a las muchachas bonitas, esta me la llevo yo, esta me la llevo yo. Los niños, pues, ay, nomás que crezcan y que esclavos en mí. Ellos estaban pensando como animalitos, los estaban tratando. Y de repente el profeta les dice, estas personas que ustedes ven ahí derrotadas, llorando, desnudas, golpeadas, son como ustedes. No crean que son muy diferentes. Ellos pecaron y están ahí porque pecaron, pero ustedes también pecaron. Y entonces se sienten esa semejanza en su corazón y miren ustedes cómo los trataron, ¿no? Los vistieron, les pusieron zapatos, los ungieron bien, los cuidaron bien, les dieron de comer y los llevaron hasta Jericó con sus burros y los dejaron ahí. Hermanos, váyanse ustedes en paz. Miren lo que puede pasar cuando nosotros empezamos a mirar al lado y empezamos a ver, oye, la hermana se parece a mí y aquel otro hermano se parece a mí. Y el niño y el jovencito travieso que anda para acá y para allá con sus cosas en las orejas, se parece a mí. Ay, no, yo nunca me hubiera puesto una cosa de esas en las orejas. Pues a lo mejor si hubiera vivido en la época, pues también me lo hubiera puesto. Porque nos parecemos igual, somos parecidos. Los hermanos somos parecidos. Y debemos considerarnos unos a otros y mirarnos con compasión los unos a los otros. Entonces, hemos visto 3 principios. Ups, ¿qué pasó aquí? Hemos visto 3 principios. El marco de pensamiento tiene que cambiar. La regla de oro la tenemos que aplicar y tenemos que entender que la otra persona es semejante a nosotros. La última, bien importante, es que la iniciativa la debes tomar tú. Esa es la gran enseñanza de Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. ¿Se acuerdan ustedes que este profesor, este doctor judío vino a Jesús a preguntarle, ¿qué debo hacer para cumplir la palabra de Dios? Y Jesús le dijo, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el Señor dijo, pues, hombre, tengo que amar, ¿verdad?, al Señor con todo el corazón, con toda el alma, y tengo que amar a mi prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, eso es lo que, hazlo, ¿esto? ¿Qué más le podía decir Jesús? Hazlo. Y el hombre entonces se sintió un poco incómodo y quería zafarse de la situación. Le dice, bueno, pero explícame, ¿quién es mi prójimo? Y esa es una pregunta legítima. Es una pregunta legítima. ¿A quién tengo que amar? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi semejante? ¿El de la misma religión mía? ¿El que piensa como yo? ¿El de mi misma nación? ¿El que tiene mi misma contextura de piel? ¿A quién debo amar? ¿Quién es mi vecino? ¿Quién está más cerca de mí? Entre tanta gente que hay en el mundo, ¿quién está cerca de mí? Y Jesús le voltea la historia al individuo, le cuenta la historia del samaritano aquel que encontró a un judío asaltado por los ladrones en el camino, medio muerto. La cosa no es quién es tu semejante. La cosa es de quién decides tú ser el semejante. Tú eres el que decide ser el prójimo. Ahí está la gente, ahí están las personas, ahí están los demás. La iniciativa la tienes que tomar tú. El que se acerca, eres tú, enseña Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos alrededor de nosotros, ¿a qué estamos esperando? A veces aquí nosotros nos sentimos, tenemos ese conflicto entre nosotros, ¿verdad? Estamos en una congregación donde hay diferentes edades, diferentes grupos de personas de diferentes países, ¿no? Tenemos hondureños y salvadoreños y mexicanos, colombianos. Claro, todos nosotros nos parecemos mucho porque hablamos el mismo idioma, pero también tenemos aquí unos anglosajones, ¿verdad?, que no hablan el mismo idioma que nosotros. Y nos ha costado un trabajo tremendo entender que el idioma realmente no es tan diferente. Cuando ellos nos oyen hablar español, seguramente dirán, ¿qué idioma ese tan extraño, tan duro? Suena feo el idioma ese, mejor que hablen inglés. Cuando nosotros oímos hablar inglés, la misma cosa, no, ¿por qué no hablan español? ¿Por qué no son como nosotros? Pues es que en realidad somos parecidos. ¿De quién es la iniciativa? La iniciativa es de un cristiano que dice, yo me quiero acercar. Acércate al otro, sin temores,
sin reservas, sin distanciamientos. Porque el otro, no importa qué diferente sea, qué extraño sea, en el fondo, muy parecido a ti. Los sentimientos, las tentaciones, los pecados, las necesidades son parecidas a ti. En el fondo, si no estás en Cristo, estás perdido. No importa qué nación eres, no importa qué idioma hables, no importa cuál sea tu condición social. Que tienes más plata, que tienes menos plata, que tienes más educación, que tienes menos educación. En el fondo, si no estás en Cristo, estás condenado. Y cuando estés allá, va a ser igualito. ¿O usted cree que Satanás tiene un lugar especial allá para los que son más riquillos y otro para los que son más pobrecitos? No, va a ser igual. Va a estar ahí, uno a uno. ¿Qué va a hacer? Es mejor aquí, únete, ¿verdad? En el cielo la misma cosa. ¿Usted cree que en el cielo Dios tiene un lugar especial para la gente más educada, para los de clase social mejor, o para los anglos en un lado, para los niños en otro lado, los jóvenes en otro lado? No, nosotros vamos a estar juntos, porque en el fondo todos somos hijos de Dios, todos somos iguales y todos necesitamos exactamente la misma salvación. Así que, para terminar, hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Añadía a la iglesia quiere decir que se iba componiendo esta comunidad de personas que estaban aprendiendo a vivir en el amor. Hoy queremos hacer una invitación, queremos extender la invitación. Si hay alguna persona que dice: yo todavía no soy parte de esa comunidad, mira, el mundo no tiene nada que darte, no tiene nada que ofrecerte. ¿Qué vas a seguir haciendo, siguiendo los parámetros del mundo, peleando, distanciándote, viviendo egoístamente? ¿Qué hemos ganado los seres humanos viviendo egoístamente? No hemos ganado nada. Hemos añadido más tragedia y más miseria al mundo. Y de seguir viviendo con este egoísmo, ¿saben ustedes qué vamos a ganar? Nos vamos a acabar, nos vamos a destruir, nos vamos a matar unos a otros. Vamos a arruinar nuestras familias y no vamos a alcanzar la salvación eterna. Entonces, aprendamos a vivir en comunidad. Hace 2000 años, Jesús invitaba a la gente de su época a poner en práctica amar a Dios y amar al prójimo. Ese mandamiento sigue siendo tan importante y tan urgente hoy como lo fue en aquel entonces. ¿Cuál es la invitación que hacemos hoy en día? Lo mismo. Deja los patrones del mundo. Deja de pensar como la sociedad y el mundo piensa y aprende a pensar como Jesús. Pon el amor a Dios y el amor al prójimo como una prioridad en tu vida para que así podamos alcanzar esta salvación, que no solamente es una salvación para cuando estemos con Cristo allá, es una salvación para allá. Es una salvación para que empecemos a vivir la vida eterna y la felicidad que Cristo nos ofrece desde ahora y para siempre. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a dejar que nuestro hermano nos dirija en el himno que tiene preparado. Un himno de invitación. Si tú deseas hacer ese compromiso con Cristo, esta es la oportunidad, es el primer paso que puedes dar.